todos bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y antes de empezar con la crítica de esta noche, os recuerdo que me podéis enviar todas las preguntas que queráis, por favor una pregunta por correo electrónico a mi dirección de correo críticascinéfilas40 @gmail.com, todo junto, críticascinéfilas40 con número @gmail.com. Y dicho esto, vamos a pasar a la crítica de esta noche y con esta película vamos a cerrar una tetralogía que empezó en el año 1981 de la mano de dos grandes directores, de uno de los más grandes directores de nuestro tiempo, que es sin duda Steven Spielberg, y también el otro, segundo de los grandes se puede decir, aunque ya más en la sombra actualmente, que es George Lucas. Esta noche os voy a hablar de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que muchos me la habéis pedido en los comentarios que por favor que hable de esta película, y bueno, pues aquí ya la tenemos. Yo la tengo en formato de alta definición, no como las otras, las tengo en DVD, pero en THX y se ven extraordinariamente bien. Pero esta, pues bueno, ya pertenece más que a la época del DVD, a la época del Blu-ray, de la alta definición. Y es así como me la compré. Yo la película de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal la vi en el cine en el año 2008, que fue cuando se estrenó, y está protagonizada, pues evidentemente, por Harrison Ford, por Jim Broadbent, por Karen Allen en un papel muy nostálgico, por Shia LaBeouf como el hijo de Indiana Jones. Esta crítica va a ser con spoilers, evidentemente es una película de ya 11 años, es decir, se supone que ya muchos de vosotros seguramente la habréis visto, de Ray Winstone y de John Hurt en los papeles principales. La verdad es que yo cuando salí del cine de ver Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, al principio cuando fui a ver la película no tenía unas aspiraciones demasiado altas, debido a que Steven Spielberg había finalizado la trilogía, la saga de Indiana Jones en el año 1989, y yo no pensaba que nos pudiera dar una secuela tan sumamente tardía, prácticamente casi 20 años de diferencia entre el estreno de Indiana Jones y la última cruzada y el reino de la calavera de cristal. Evidentemente en 20 años Harrison Ford cambió, Steven Spielberg cambió, y muchas de las personas que estuvieron en el equipo artístico y técnico de la trilogía original, evidentemente por razones pues de tiempo, por razones de que ya no está a lo mejor entre nosotros, o por una serie de consecuencias, o por el devenir de la vida, pues ya no estaban, como por ejemplo el director de fotografía Douglas Slocum, que fue el director de fotografía también de Encuentros en la tercera fase, que se llevó un Oscar y que dotó a las películas de Indiana Jones de un colorido muy similar al Technicolor, porque tanto George Lucas como Steven Spielberg quisieron que la serie de Indiana Jones se asemejara a los seriales también en Technicolor, y a las antiguas películas de aventuras de los años 40, de los años 50, cuando ellos eran jóvenes, y evidentemente dotar al personaje de Indiana Jones de un sentido del humor y de una personalidad y un carisma totalmente propios. Aquí el equipo técnico, pues por ejemplo se conservan, ¿cómo se llama? Por ejemplo Michael Kahn, que es el montador habitual de Steven Spielberg, evidentemente John Williams, el compositor de la banda sonora, pero ya no están ni el guionista ni el director de fotografía, que es los que le dan, por así decirlo, una capacidad audiovisual por lo que se refiere, bueno, no audio, sino más capacidad visual, más fuerza visual, más garra, y sobre todo también un poquito de más, por así decirlo, también de garra a lo que es la línea narrativa, a lo que es todo son las secuencias de acción, etcétera, que Steven Spielberg las iba a filmar, pero claro, no es lo mismo un guionista de los más reputados que tuvieron la trilogía de Indiana Jones en su momento. Ahora no me acuerdo de los nombres, pero la verdad es que fueron unos guionistas muy buenos dotando a las películas dirigidas por Steven Spielberg de un carisma únicos, igual que David Coeb, que es el guionista de esta película. David Coeb, el guionista del Reino de la Calavera de Cristal, fue también el guionista de otra de las películas de Steven Spielberg, como fue la segunda parte del Mundo Perdido, la segunda parte de Parque Jurásico, que fue El Mundo Perdido, sin que evidentemente el nivel del Mundo Perdido llegase al nivel de Parque Jurásico. David Coe se puede decir que fue, por así decirlo, el enchufado de Steven Spielberg o de George Lucas para hacerse con este proyecto, porque desde un principio la Paramount Pictures, la productora, quería un guión firmado por Frank Darabont, el director de La Milla Verde y de Cadena Perpetua. Yo la verdad es que me quedo con las ganas de saber cómo hubiera sido, cómo era el guión, cómo era la historia realizada y puesta en escena de Frank Darabont en lo que se refiere a las aventuras de Indiana Jones.
después de dos grandes obras maestras como son Cadena Perpetua y La Milla Verde, pues siempre se me queda ese resquemor de decir cómo hubiera sido esta película si no hubiera estado David Coeb, si no Frank Darabont hubiera realizado el guión. Yo creo, a mi modo de ver, que hubiéramos tenido una película bastante mejor en todos los sentidos. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es una película de aventuras que yo cuando salí del cine, y ahora os lo puedo decir, a mí me gustó mucho, me gustó bastante. Pero tiene una serie de ciertos problemas que ya no solo comparativamente con el resto de películas de Indiana Jones le hacen perder puntos, sino que también como film en sí mismo, pues sinceramente son unos fallos en el que Steven Spielberg tendría que haber estado, a mi modo de ver el cine, un poquito más atento, porque lo que hacen ya no es solo restarle puntos, sino incluso quitarle protagonismo al mismísimo protagonista de la película, valga la redundancia, que es Indiana Jones. Ahora comentaré cuáles son todos estos fallos, pero vamos a ir hablando un poquito de la película, poco a poco, para ir desentrañándola y ver todos esos recovecos que muchas veces en otras críticas seguramente os habréis quedado un poco rezagados. Yo hace tiempo, cuando esta película se estrenó, estuve leyendo toda clase de críticas de la película, pero leí una de un historiador de cine, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero no era un crítico, era un historiador de cine. Y la verdad es que hacía unas analogías muy similares del tipo de cine que se hacía en Hollywood en los años 50, por ejemplo La Guerra de los Mundos, Ultimátum a la Tierra, todas aquellas películas que tenían una temática de ciencia ficción y que estaban, por así, dominadas por el miedo a las invasiones alienígenas y todo esto. Entonces yo viendo así desde otro tamiz en la película, se puede decir que Steven Spielberg también hace un pequeño homenaje en esta película a los films de los años 50 en los que eran protagonistas los ovnis, los extraterrestres, todos aquellos elementos alienígenas que podían contener ciertas películas de ciencia ficción. Y eso es lo que yo creo que Steven Spielberg ha querido plasmar desde un primer momento, tanto en el guión, firmado por David Coeb, pero yo creo que está también un poco influenciado por los mismos gustos de Steven Spielberg, y que yo creo que evidentemente lo que quiso hacer fue un homenaje a los años 50. Si os dais cuenta, las anteriores películas de Indiana Jones fueron un homenaje a los seriales y a las películas de aventuras de los años 30 y de los años 40. Pero esta película, El Reino de la Calavera de Cristal, es un homenaje al cine ya más de los 50. Evidentemente, la película está desarrollada en 1957. Entonces Steven Spielberg Spielberg y George Lucas, con este guión y con esta puesta en escena y con esta dirección que tuvo Spielberg en esta película, evidentemente han querido hacer un clarísimo homenaje a ese cine de ciencia ficción un tanto de serie B, que tenían aquellas películas, porque eran películas de bajo presupuesto, por ejemplo, Ultimátum a la Tierra, La Guerra de los Mundos, Planeta Prohibido. Hay un guiño también a la película La Humanidad en Peligro, que ahora, o aquella película de las hormigas gigantes, que ahora os lo iré contando paulatinamente, porque esta película se puede decir que es un homenaje a esa clase de cine, pero que evidentemente transpone un poquito y se diferencia bastante de lo que es la trilogía original de Indiana Jones en la temática, en el desarrollo, en la presentación, pero siempre con un toque que siempre para sus películas Steven Spielberg le da como esa magia, esa redondez que le da a casi todos sus films y que hacen que sean únicos. Lo que pasa es que, claro, como os estoy diciendo desde el principio del vídeo, el Spielberg de los años 80 en la dirección no es el Spielberg 20 años después. Es decir, Steven Spielberg ha cambiado, la industria del cine ha cambiado, Harrison Ford ha cambiado. Es decir, hay una serie de circunstancias en las que Steven Spielberg se amolda, digamos, a los nuevos tiempos para hacer una película incluso algo más atractiva para el público de entonces. El público de los años 80, era yo cuando era un niño, no es el público de hace 10 años cuando se estrenó este film. Cuando yo tenía pues 30 años, pues la sociedad ha cambiado en muchísimas cosas. Entonces a lo mejor una película de aventuras filmada de una manera más, digamos, más artesanal, con unos efectos visuales más artesanal como eran las de Indiana Jones de los 80, a lo mejor no cuadraba mucho con la juventud 20 o 30 años después en la que se filmó esta película del año 2008. Es decir, la sociedad ha cambiado en 20 años muchísimo. Entonces, claro, no pueden ser las mismas, ni pueden estar enfocadas de igual manera, etc. No creo que me malinterpretéis. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal no es una mala película. Es una película de aventuras excelente, está bien realizada, los personajes están bien desarrollados. Pero no se puede comparar con la trilogía
del original de Indiana Jones, porque son películas eminentemente distintas, enfocadas desde un punto de vista diferente. Spielberg, os estoy diciendo que cambió su personalidad, su modo de ver, y en esta película nos regala una película que a mi modo de ver está más cercana a las películas de serie B de los años 50 que a las películas de aventuras originales de Indiana Jones. Entonces, como el enfoque ha cambiado drásticamente, pues evidentemente ellos nos obligan a pensar de que puede ser peor película, de que puede ser... No, no es peor película, es decir, es una buena película, solo que no está a la altura de la trilogía original, ni en el enfoque, ni en la puesta en escena, ni un montón de circunstancias que ahora os iré diciendo, y que le van rebajando un poquito de puntos. Esta película, evidentemente, no podemos verla con los ojos con la que vemos ahora, porque yo, por ejemplo, cuando era niño y vi la trilogía original de Indiana Jones, la que más me caló fue Indiana Jones y el Templo Maldito, yo tenía entonces 6 años. Cuando la pasaron en televisión tenía 8 o 9 años. Y claro, cuando ves una película de aventuras con los ojos de un niño, con esa inocencia que suelen tener, pues evidentemente no es el impacto el mismo que cuando luego ya con 30 años ves una película de esto. Es decir, si yo esta película a lo mejor la hubiera visto con 5, 7, 8 o 9, 10 años, pues a lo mejor me parece una maravilla para los tiempos que corren ahora. Es decir, con los efectos digitales, con los nuevos efectos visuales, etcétera. Pero claro, son dos estilos de películas completamente distintos. Es lo mismo que os digo cuando hice la review del regreso de Mary Poppins. Es decir, el regreso de Mary Poppins es una buena película musical, pero que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con la Mary Poppins original, ni en tono, ni en una serie de cosas y de circunstancias, ni en la filmación, ni en la planificación, y que además que luego la película adolece de una serie de puntos que le hacen restar un poquito la nota. Es exactamente lo mismo que ocurre con El Reino de la Calavera de Cristal. Argumentalmente es una película que está bastante bien pensada y conseguida, es decir, Indiana Jones, en una de sus aventuras, es capturado, por así decirlo, ahora ya no por por el ejército de los nazis, de los alemanes. Pues estábamos en los albores de la Segunda Guerra Mundial, en la trilogía original de Indiana Jones, pero aquí lo que nos metemos en los años 50 es en la Guerra Fría, es decir, los nazis de Alemania han sido sustituidos por los comunistas de la Unión Soviética. Entonces, pues capturan a Indiana Jones y le llevan a una gran nave. A una nave donde, precisamente, es la nave donde están metidos en una serie de cientos y de miles de cajas una serie de artefactos, o una serie de elementos, de cosas, que es el Área 51. Y estos, por así decirlo, estos comunistas de la Unión Soviética, comandados por una excelente Kate Blanchett, buscan una especie de momia de un alienígena. Y que saben, o que tienen a ciencia cierta, saben que Indiana Jones sabe cuál es el paradero, o dónde está precisamente esta momia que ellos están buscando, porque tiene una serie, por así decirlo, de pistas, de elementos, para dar con la gran calavera de cristal que puede influir en las mentes de todo, por así decirlo, de todo Occidente y convertirles, por así decirlo, al comunismo. O sea, es un poquito rocambolesco, pero que es evidentemente lo mismo que nos hizo, por ejemplo, en la Última Cruzada. En la Última Cruzada, pues el ejército de los nazis quiere conseguir no la calavera de cristal, sino el Santo Grial, para hacer, evidentemente, a las tropas alemanas invencibles y que todo el mundo pues esté lleno de nazis, por así decirlo. Es decir, exactamente aquí los nazis han sido sustituidos en esta película por los comunistas de la Unión Soviética, comandados por una Kate Blanchett, ya os digo, en estado de gracia. Hace muy bien su papel de mala de la película. Y luego, pues, Indiana Jones pues conoce al que será su hijo, que es Shia LaBeouf. Está luego también la aparición muy nostálgica de la primera chica de En busca del arca perdida, que fue Karen Allen, en un papel más nostálgico que de calidad, evidentemente, todo hay que decirlo, y que luego, pues, vive una serie de aventuras que les lleva por Sudamérica, descubriendo la tumba de Orellana, de uno de los conquistadores españoles. Luego les lleva a las junglas también de Sudamérica para encontrar, por así decirlo, una gigantesca pirámide en el que hay un gran tesoro que ya no es un tesoro de dinero, sino es un tesoro de conocimiento, pero que la calavera de cristal pertenece, digamos, es el cráneo de un alienígena. Es decir, es un argumento que es, por así decirlo,
como, ya os digo, muy rocambolesco, pero muy atractivo para una película de aventuras. Es muy atractivo. Pero los errores que yo creo que tiene esta película en lo que se refiere al desarrollo de la misma no son errores, por así decirlo, de guión, sino que son errores muchas veces de puesta en escena, yo creo que debidos precisamente a Steven Spielberg. Ahora os comentaré cuáles son, por lo menos bajo mi punto de vista, y que no cometió en la trilogía original de Indiana Jones. Es decir, son errores para mí, a mi modo de verlo, como de prisa por terminar la película. Es decir, es como si Steven Spielberg no quisiera hilar fino en muchas de las secuencias para darle ese toque Spielbergiano, que vemos en casi todas sus películas, en las de Indiana Jones evidentemente, y en sus películas de aventuras, como en E.T., como en Tiburón, como Encuentros en la tercera fase, como en El Imperio del Sol, es decir, como en todas las películas de los 70 y de los 80 donde, digamos, nos encontramos a un Steven Spielberg pletórico de ideas, muy inspirado. Aquí el Spielberg ya de los años 2000 pues ya es un Steven Spielberg distinto, que ya enfoca más las películas de un modo más serio. Por ejemplo, War Horse, Caballo de Batalla, El Puente de los Espías, Lincoln, Los Archivos del Pentágono, y que al cine de ciencia ficción le tiene como, y de aventuras un poco como apartado. A mí, por ejemplo, la película de Ready Player One me pareció, ya os lo vuelvo a decir, me pareció más un videojuego que una película, aunque evidentemente es como un gigantesco videojuego, pero que no me pareció una película de Steven Spielberg ni muchísimo menos. Es decir, yo, para el maestro Spielberg, que es mi director favorito, yo le pido algo más enfocado a temas más serios como la de los archivos del Pentágono, etc. Pero bueno, sigamos comentando el film. En lo que se refiere al apartado, lo que es interpretativo, la verdad es que se nota muchísimo que Harrison Ford está muy cómodo con el personaje de Indiana Jones. No es lo mismo como cuando le vimos en el episodio 7 de La Guerra de las Galaxias, en El Despertar de la Fuerza, que interpretaba a Han Solo de un modo como más aplatanado, como más sin gana, y es que incluso se le ve al propio actor que no está a gusto con el personaje. Es decir, ese no es nuestro Han Solo de toda la vida. Sin embargo, la diferencia de 20 años que pasan desde la última cruzada a esta, pues prácticamente no vemos casi diferencia con Indiana Jones. Es decir, Indiana Jones Indy sigue siendo el mismo, es decir, se comporta de un modo igual. Aunque aquí, y haciendo un guiño a la película de la última cruzada, sí que tiende a comportarse un poquito como lo hizo Sean Connery en la última cruzada. Por ejemplo, algunos de los diálogos que tiene, como cuando él dice esto es intolerable, es lo mismo que decía Sean Connery en la última cruzada. Le vemos un poquito más mayor, más conservador, más tradicionalista, pero sigue siendo el Indy de siempre. Y además es que Harrison Ford se le nota que disfruta interpretando a Indiana Jones. Se puede decir, y además también él lo ha dicho muchísimas veces, que es su personaje favorito de todos los que ha interpretado en su larga y dilatada carrera cinematográfica. Y se le nota que está muy distendido. Yo creo que Steven Spielberg no tuvo ni que dirigirle. O sea, solo tuve que decirle, Harry, sé tú mismo, porque tú ya sabes cómo es Indy, ya sabes cómo tiene que reaccionar ante las situaciones, ya sabe los gestos que tiene que poner, porque si hay un personaje, por así decirlo, dentro de lo que es el cine, me atrevería a decir del cine de los últimos 40 años, que haya pasado la historia del cine, además de otros muchos, evidentemente, pero que haya dejado sus letras marcadas a fuego en la historia del cine, ese es sin duda Indiana Jones. Es más, si la aventura tiene un nombre, ese es sin duda Indiana Jones. Luego también tenemos pues otro de los guiños nostálgicos, que es Karen Allen, que ya os digo, no hace un papel de gran calidad, sino es más nostálgico. Es decir, aquí pues Steven Spielberg se acordó de Karen Allen desde un punto de vista más nostálgico, para llamar la atención de todos aquellos que en los 80 fuimos niños o que fuimos adolescentes y que disfrutamos pues de esa guerra de sexos que hubo en el En Busca del Arca Perdida, de esos constantes enfados entre Indiana Jones y Marion Ravenwood, que es su personaje, de esa química tan estupenda, y que la química se mantiene bien. Es decir, el encuentro con Marion Ravenwood en la selva, la verdad es que es apoteósico. Cuando dice Shia LaBeouf, dice, mamá, ¿cómo es que está aquí? Y dice Indiana Jones, dice, pero mamá, dice, Marion Ravenwood es tu madre. Y dice Indiana Jones, se pone así con los brazos en jarra, exactamente igual que hizo en Busca del Arca Perdida. Eso es otro guiño nostálgico. Dice Indiana Jones, dice, siempre que te veo vas dejando un rastro de muerte y destrucción a tu alrededor. O sea, es que en eso los diálogos, yo creo que ahí los estuvo retocando un poquito más George Lucas y Steven Spielberg, porque claro, esos detalles son muy Spielbergianos. Ese toque de humor cínico
sarcástico, ese toque humor cínico y sarcástico, es más Spielbergiano que de David Coeb. David Coeb es un director, pues, es un guionista, por así decirlo, bastante normalito, pero bueno, está bajo la protección de Spielberg en ese sentido. Él firmó el libreto del Mundo Perdido, que se convirtió en un gran éxito de taquilla, y bueno, pues le dio otra oportunidad aquí. Pero esas caídas de humor, esas caídas de guión, esos giros, todo eso es de Steven Spielberg. Es de su cosecha propia, por así decirlo. En lo que se refiere luego al resto del reparto, la cosa ya cambia bastante. Porque yo, por ejemplo, aquí es donde encuentro uno de los puntos débiles que tiene esta película. Un exceso de personajes. Es decir, en En Busca del Arca Perdida teníamos a Marion, teníamos a Indiana Jones, y luego teníamos uno de secundario que era John Rhys Davies, haciendo el papel de Sala, que es el actor que hizo de Gimli, el enano del Señor de los Anillos, pero siempre en secuencias y en partes de la película muy puntuales. Pero el protagonismo lo tenían Indiana Jones y lo tenía, por así decirlo, Marion Ravenwood, es decir, lo tenían Karen Allen y Harrison Ford. Sin embargo, aquí, no sé por qué, en el libreto, en el guión original, han metido un exceso de personajes. Está Indiana Jones, está Marion, está el hijo de Indiana Jones, es decir, Indiana Jones, Henry Jones III, Matt Williams, que ahora hablaremos de él. Está una especie de agente doble, de espía doble, que es Ray Winston. Está el personaje de John Hart, que es ese profesor que ha perdido por completo de la memoria al ver la calavera, al someterse al poder de la calavera. Entonces, cuando ya tenemos un exceso de personajes, decimos, a ver, la película tiene que ser de Indiana Jones. Y como mucho, uno o dos partners, uno o dos compañeros, como en el Templo Maldito, pues tenía al niño, a Tapón, y luego tenía a Willie Scott. Pero vamos, Tapón pasaba un poco más desapercibido porque eran Willie Scott, con esa tan entrañable Kate Capshaw, que es la mujer de Steven Spielberg, tan entrañable, a la vez tan insoportable, pero tan sumamente alegre y distendida como lo fue en la película. Y luego en La Última Cruzada tenemos a Sean Connery y a Harrison Ford, y el papel de Elsa Schneider, es decir, la espía alemana que lo interpretó estupendamente Alison Doody, ya pasa a un segundo plano. Es decir, es la chica Bond, pero no tiene protagonismo como lo tuvo Kate Capshaw o como lo tuvo Karen Allen en su momento. Pero aquí meter 5 protagonistas, 5 personajes, por así decirlo, del grupo de los buenos, le quita y le resta protagonismo precisamente a Indiana Jones. Es decir, el personaje de John Hart, el profesor Oxley de la universidad donde estudiaron los dos juntos, Indy y Oxley, para mí es un personaje que si se hubiera laminado, si hubiera sobrado, es decir, si lo hubieran quitado, pues tampoco hubiera ocurrido prácticamente nada. Y el personaje de Ray Winston, ese personaje que es como un espía doble, pues tiene un protagonismo muy relativo, ya que está más o menos como el bufón de hacer las gracias de la película, pero no como un auténtico complemento de Indy. Yo siempre os estoy diciendo en mis críticas que los actores secundarios tienen que complementar y reforzar la actuación de los protagonistas, pero es que aquí en este caso Ray Winston tampoco aporta su papel nada. Es decir, si hubiésemos eliminado el personaje de Ray Winston y el personaje de John Hart, nos hubiéramos quedado con Marion Ravenwood, con Harrison Ford, con Indiana Jones y con Matt Williams, con Shia LaBeouf, hubiese quedado el trío perfecto, el trío protagonista perfecto. Es decir, ahí hubiéramos tenido, pues, 3 personajes que ese metraje que quitan los otros dos, lo hubiéramos colocado, pues, más desarrollar un arco argumental más amplio para los 3 y le hubiéramos dado mayor riqueza argumental a la película. Pero bueno, así estaba hecho el libreto y así lo decidió Steven Spielberg y también George Lucas. Y luego tenemos, evidentemente, a la que es la gran reina de la función al lado de Harrison Ford, que es el protagonista y el rey de la función, que es Cate Blanchett haciendo de maquiavélica, de malvada. Que la verdad es que no hay personaje que se le resista a Cate Blanchett porque en todas sus películas está sensacional. Tiene la secuencia, por ejemplo, de acción que tiene con ese duelo a espadas con Shia LaBeouf en lo que es la persecución. En esa persecución que se filmó en Hawái, a lo largo de una espesa jungla tropical. La verdad es que es una secuencia de acción fantásticamente filmada y de una planificación exquisita. Ahí, por ejemplo, Steven Spielberg sí hila muy fino las secuencias de acción. Ahí sí vemos al Spielberg
que vimos en la trilogía original de Indiana Jones. Ahí sí le vemos con ese afán de aventura, y además amenizado todo con apuntes muy cómicos, como por ejemplo cuando cogen el saco donde está la calavera y con el sable lo van pasando de un coche a otro, lo van recuperando un protagonista, ahora otro, ahora lo coge un soldado de los comunistas, ahora lo coge Kate Blanchett, ahora lo lanza al jeep, es decir, ese modo tan ágil de narrar, ese modo tan ágil de enfocar y de planificar las secuencias de acción tan dinámicas, eso sí es puro Spielberg. Ahí sí, es decir, en esas secuencias de acción es donde vemos realmente al auténtico Steven Spielberg de la trilogía de Indiana Jones original. Pero, por ejemplo, no lo vemos en el tratamiento de los personajes secundarios y en el amontonamiento también de personajes justo al final de la película, donde para mí, evidentemente, John Hurt y Ray Winstone, como os digo, sobran en lo que es la narración y lo hubiera dejado en lo que son, digamos, la familia, el padre, la madre y el hijo, que son Indiana Jones, Karen Allen, Shia LaBeouf, y se hubiera quedado tan perfectamente bien. Luego, por ejemplo, otro de los aspectos que yo, por ejemplo, de la película no me terminan de cuadrar es que, aunque Steven Spielberg hubiese hecho evidentemente un homenaje a las películas de serie B de los 50 con la temática de ciencia ficción y de los platillos volantes y de los alienígenas, la película tiene, no sé si intencionadamente o no, un punto de vista que parece una película de serie B lujosa, pero no tiene el aire de superproducción que tuvimos en las anteriores de Indiana Jones. Me explico. En las anteriores películas, pues siempre el equipo de Steven Spielberg viajó a muchos países. Estuvieron aquí en España, rodando La Última Cruzada, por ejemplo, lo que es toda la persecución con el tanque al final de La Última Cruzada. Eso, por ejemplo, se rodó en el desierto, en uno de los desiertos de Almería. Por ejemplo, en La Última Cruzada, perdón, en El Templo Maldito, todas las secuencias de la jungla cuando van con los elefantes, eso se rodó en Sri Lanka, dándole un exotismo a la película fantástico. Es decir, aquí es como si Steven Spielberg se hubiera vuelto un poco más burgués y hubiera dicho: todas esas secuencias que yo rodé en exteriores en otros países las voy a rodar en un estudio, a base de decorados gigantescos y a base también de pantallas azules. De acuerdo. Pero eso se nota luego cuando visualizamos la película. Es decir, la grandiosidad, que muchas veces, lo que yo también os digo bastantes veces en mis críticas, la grandiosidad que tiene una fotografía en exteriores, en unos exteriores bonitos, exóticos, con una buena planificación y una buena fotografía, le resta, por así decirlo, potencia el sentido de grandiosidad de la película. Sin embargo, si eso está rodado en decorados, realizado a mano, todo ello, también tiene un valor, pero si tú quieres dar la impresión de superproducción, igual que las anteriores películas, no lo hagas en estudio, vete a un exterior a realizarlo. Porque claro, evidentemente, todo ello se nota. Y aunque por ejemplo, toda la persecución toda la lucha con los sables que tienen Kate Blanchett, con Shia LaBeouf, con Matt Williams, el personaje de Matt Williams, todo eso está realizado en una jungla tropical en Hawái, todas esas secuencias. El tratamiento de fotografía es distinto, los enfoques y la planificación es diferente, aunque sigue siendo excelente, es distinta. Por eso estoy diciendo que ahí Steven Spielberg es un Spielberg distinto, es un Spielberg no de peor calidad, pero enfocadas y planificadas las secuencias de un modo, digamos, más conservador. Por ejemplo, Indiana Jones, el Templo Maldito, tiene, por ejemplo, encuadres con planos generales fantásticos donde se ve grandes cantidades de selva, todo. Y todo yo he visto de una manera muy realista, es decir, con una fotografía en Technicolor soberbia, con unos contrastes muy acentuados, los negros, los rojos, los colores, por así decirlo. Pero claro, Janusz Kaminski, el director de fotografía habitual de Steven Spielberg, no es Douglas Slocum. Janusz Kaminski, pues, enfoca la fotografía desde un punto de vista más con juegos de luces, los tonos de color más rebajados. Es decir, la fotografía es como de tonos más metálicos, más brillo. Y entonces, pues claro, no da la apariencia como las anteriores películas. Y aunque los decorados están fenomenalmente hechos, por ejemplo, el decorado de lo que es la gigantesca cámara donde están los alienígenas al final de la película, el decorado, por ejemplo, de la tumba de Orellana, donde se meten Matt Williams y él prácticamente a mitad de la película, todo eso está muy conseguido, son decorados maravillosos. Pero claro, al filmar en decorados, parece, o le han dado, y con el tratamiento fotográfico, da la sensación de que es más una película de serie B que una superproducción. Porque si tú tienes grandes decorados, y luego también los exteriores los filmas, en unas zonas con una vegetación exuberante y todo eso,
te da mucho más sensación de superproducción. Sin embargo, si toda la película la filmas con decorados, te queda grandiosa, pero claro, la grandiosidad que te da filmar en un exterior no la tiene filmar en un decorado, en un set. Entonces Spielberg, por así decirlo, en este sentido, en esta película, se aburguesó un poco y dijo, bueno, desde un punto de vista más cómodo, me voy a gastar 185 millones de dólares en unos decorados muy lujosos. Pero claro, visualmente el resultado no es el mismo. Yo cuando se estaba filmando la película, yo leí en las revistas especializadas del medio que Janusz Kaminski quería respetar el tono visual de las películas de Indiana Jones antiguas, con su colorido, con su luz. No, no es verdad. Es decir, te pones, por ejemplo, En busca del arca perdida o El templo maldito, y luego te pones paralelamente en un monitor, uno al lado, El reino de la calavera de cristal, y el color no es el mismo, la iluminación no es la misma, la planificación no es la misma. Hay muchas cosas que efectivamente sí son muy de Spielberg, pero claro, el colorido y todo ello ya no es lo mismo. Aunque ya os digo que no es que sea peor, es diferente. Por lo tanto, visualmente ya no nos entra por los ojos exactamente igual que hizo la trilogía original. Y aún así, siendo una buena película de aventuras, evidentemente no tiene la capacidad de impresión que tuvo la trilogía de Indiana Jones, la original. Uno de los puntos que sí que me gustan es que John Williams ha sido muy fiel a sí mismo. Y además de darnos, evidentemente, lo que es el tema principal de Indiana Jones, el tema de los tonos que todos conocemos, archiconocida banda sonora, nos regala también una partitura muy similar a las anteriores de Indiana Jones, que le dan también un protagonismo propio y una personalidad propia a esta película. Es decir, Steven Spielberg siempre ha querido dar una personalidad propia, algo distintivo a sus películas que las diferencie del resto. Entonces, con Indiana Jones, El reino de la calavera de cristal, que no es ni muchísimo menos una excepción, le da una personalidad propia que, ya os digo, es diferente a la de la trilogía original. Para ver este film, por así decirlo, os digo igual que cuando hice la review del regreso de Mary Poppins, es decir, tenéis que ver esta película con otros ojos. Porque a lo mejor esta película se la ponéis a un niño de 8 años que le guste el cine de aventuras y sale alucinado. Porque claro, los ojos con los que nosotros vimos a aquel indie en los años 80 no son los mismos ojos, querramos o no queramos, no son los mismos ojos con que vemos este film. Entonces, en resumidas cuentas, argumentalmente, la película, aunque sí que tiene en muchas de sus secuencias el toque que Steven Spielberg le da, esa simpatía y carisma que otorga a sus personajes en casi todas sus películas, la película visualmente no es igual que las anteriores, el director de fotografía es diferente, y Steven Spielberg es más conservador a la hora de filmar y planificar las secuencias. No es tan grandilocuente, y eso va en detrimento de la cinta. El exceso de personajes al final de la película y durante el desarrollo de la misma, apareciendo el uno, el otro, le va restando protagonismo a Harrison Ford. Lo que parece que al final de la película es como si fuera casi un actor secundario más que el protagonista principal. No tenemos unas secuencias de acción que están estupendamente planificadas y elaboradas, pero tan arriesgadas y tan físicas como las anteriores. Es decir, en las anteriores Indy quedaba completamente destrozado y magullado, es decir, con arañazos, con moratones, acababa destrozado. Igual que la crítica que os hice ayer de La isla de las cabezas cortadas, o sea, Geena Davis termina hecha polvo, completamente destrozada. Pues con Indiana Jones igual. Pero en esta ya Indy, hombre, evidentemente a Harrison Ford, aunque la trilogía anterior tenía un doble para las secuencias de acción, muchas de ellas sí que Harrison Ford las hizo personalmente. Es decir, él pues aprendió a montar a caballo para las películas, iba con el caballo galopando hacia un lado, hacia otro, saltando, brincando, y las más arriesgadas se las dejaba al stuntman, al especialista. Hay, por ejemplo, una secuencia muy célebre vamos, no es una secuencia, es una anécdota muy célebre en la de la última cruzada, que es que siempre que iba con el caballo por el desierto de Almería, el sombrero se le vuela. Entonces, fijaos lo que hizo Harrison Ford. Cogió una grapadora y para que no se le volara el sombrero, se grapó el sombrero directamente al... Hombre, no llevase peluquín ni pelucas, yo creo que sería su pelo, pero se lo grapó a la cabeza. Yo no sé si se grapó el sombrero directamente
a la piel, al cuero cabelludo, pero hay una secuencia en el cómo se hizo, que coge la grapadora y hace ¡zas! ¡Zas! O sea, se lo grapa la cabeza y dice, ya veréis como ya no, en absoluto, ya no se me va a volar. Yo no sé si se lo grapó a la cabeza o no. Evidentemente eso, un Harrison Ford de 67, 68 años, 65, que tenía en esta película, ya no puede hacer. Es decir, el cuerpo no es el mismo con 40 que con 60. Entonces, claro, todo eso, cuando termina la película dices, sí, me ha gustado, pero he querido ver más indie. He querido ver más acción, he querido ver más cómo sufre, cómo suda la gota gorda. Al igual que terminó en Busca la Arca Perdida o en El Templo Maldito, claro, eso ya no lo tenemos. Pero ya os digo que, evidentemente, ni Harrison Ford ya es el mismo, ni Steven Spielberg es el mismo. Entonces, por eso digo que el punto de vista ya más tradicionalista, más conservador, más... vamos a hacer una película más tranquilita, pues yo creo que eso va en detrimento un poquito de las personas que esperábamos una acción mucho más exacerbada, que no le resta excesivos puntos, pero que te quedas como diciendo, le falta un poquito más de garra, un poquito más de sal, por así decirlo, al conjunto de Gracia. Pero bueno, en realidad, en resumidas cuentas, se puede decir que todo lo que es el desarrollo de la película, sus secuencias de acción y sus protagonistas, quitando unos personajes ahí metidos un poquito con calzador, como son Ray Winston y John Hurt, la película argumentalmente, pues la verdad es que no naufraga, sobrevive y de manera bastante decente. Luego técnicamente, pues se notan los 185 millones de dólares que se emplearon en este film, con esos decorados tan inmensos, en el cómo se hizo en el making of, en la Paramount Pictures, pues en una de las naves industriales que tenía la distribuidora, construyeron todo el decorado de lo que es la tumba de Orellana, con la parte exterior, con todos los laberintos que hay por dentro, de todos los recovecos, y la verdad es que es una auténtica gozada, ver cómo construyen un decorado de varias plantas de altura, de los que ya no se hacen muchos en Hollywood, y cómo luego van filmando precisamente pues las aventuras de Matt y de Indiana Jones, pues todos esos decorados hasta que encuentran la tumba de Orellana. También lo que se agradece pues es ese guiño también a los años 50, a la ciencia ficción de los 50. ¿Os acordáis, por ejemplo, de una película llamada La humanidad en peligro, protagonizada por hormigas gigantes? Qué casualidad que Steven Spielberg también utilizara hormigas en esta película y que hay unos encuadres, unos planos que parecen las hormigas gigantes, pero que en realidad son chiquitillas. Pero Spielberg las filma como si fueran unas hormigas enormes al principio, que luego vemos que son más pequeñas, pero que en realidad cuando están con los personajes sí que tienen un tamaño considerable. O sea, ahí son pequeños guiños que hace Spielberg al cine de ciencia ficción de los años 50. El platillo volante del final de la película, cuando ya los extraterrestres recuperan la calavera de cristal que pertenece a uno de ellos y se van, el platillo volante pues es prácticamente idéntico a los platillos volantes que se utilizaban en las películas de los años 50, por ejemplo en el de Ultimátum a la Tierra, por ejemplo, es que es prácticamente el mismo. Luego también ese aire de serie B, que yo creo, ya os digo que no las tengo todas conmigo, no sé si intencionadamente o no, pero que ese aire de serie B también le aporta cierto homenaje a lo que son las películas de los años 50. Es decir, esta película es como si fuera un homenaje de Steven Spielberg a un cine también, ya no de aventuras de los años 30, de los años 40 y de los seriales que veían cuando eran niños George Lucas o Steven Spielberg en la televisión allí en Estados Unidos, sino que aquí ya es un homenaje al cine de ciencia ficción, a las paranoias ovnis que tuvieron en los años 50, evidentemente Estados Unidos, que todo el mundo veía platillos volantes por todas partes. Pues en los años 50 Spielberg hace su presentación. Es más, la presentación de la película no puede ser más sobresaliente, es decir, por una carretera, por así decirlo, por un desierto, de repente vemos a una especie de ratón de campo, muy similar, por ejemplo, a lo que es el monte que vimos en el En Busca del Arca Perdida, pero ese monte ahora es la casa de ese ratón de campo. Y de repente el ratón de campo se mete para abajo y pasa a toda velocidad un coche buggy de los años 50 con la canción Perro de caza de Elvis Presley, que precisamente fue lanzada en 1957. Y entonces es cuando se va a la carretera y se encuentra, por así decirlo, con el convoy de los soldados de la Unión Soviética,
sonando la canción Perro de caza a todo volumen. Y ahí muy inteligentemente Steven Spielberg nos sitúa precisamente ya con el año. Es decir, ya no hacía falta, si sabéis más o menos de cuándo es la canción Perro de caza de Elvis Presley, que es del año 57, pues evidentemente podéis saber aproximadamente la época en la que se desarrolla. Si no lo veis acústicamente, vamos, si no lo oís acústicamente, pues lo podéis ver perfectamente, porque esa clase de coches, el vestuario que llevan los niños que conducen el coche, los adolescentes que van a toda velocidad por la carretera, es muy de los años 50. Es decir, que Spielberg, desde la primera secuencia, nos sitúa directamente ya en lo que es el contexto histórico. Eso también es otro toque fantástico que hace Steven Spielberg en sus películas, es decir, situarnos directamente en la acción, en la época en la que se desarrolla, plasmándolo ya no con diálogos diciendo es que estamos en este año, no, plasmándolo audiovisualmente. Lo vemos en lo que son el coche de los chavales, la música que están tocando, todo para situarnos, y luego llegamos al área 51 y es cuando tenemos pues una de las mejores presentaciones de un personaje que yo he visto en el cine de los últimos años. Siempre Steven Spielberg también ha destacado por presentar a los personajes de sus películas de un modo muy original. Pero aquí fijaos, es decir, abren el maletero de un coche, sacan a una persona, lo tiran al suelo en un plano en picado desde arriba, para que no sepamos primeramente quién es, pero que vemos volar por allí un sombrero que se le ha caído a Indy. Y entonces en una sombra vemos cómo se levanta y se pone el sombrero con una silueta perfectamente definible en el que decimos, es que ese es Indiana Jones, no es otro más que Indy. Es una manera muy directa de presentar al personaje que ya conocemos, una manera muy visual pero completamente original que no habíamos visto en las anteriores películas. Eso es Steven Spielberg, es decir, la economía narrativa. No le hace falta a Steven Spielberg presentar sus protagonistas a base de diálogos, no. Audiovisualmente lo hace. ¿Cómo presenta el personaje de Indiana Jones? Como os he dicho, en ese plano en picado, no viéndole la cara a Harrison Ford, pero recogiendo su sombrero con la silueta, es decir, la sombra de Indy, y ya añadiendo a los compases de la banda sonora el tema principal de Indiana Jones. Decimos, ese es Indy. Y luego ya directamente pasamos a la acción. Se levanta, mira a su alrededor y dice, rusos. Y es cuando sale del coche Irina Spalko, es decir, Cate Blanchett, y ya empieza a definirse, a formarse el personaje de Irina Spalko. Y de ahí directamente a la acción. O sea, eso es puro y Steven Spielberg. Esa es narración pura y dura. Ese es su estilo. Luego ya cuando ya empezamos a meter ya más personajes, más de relleno, como os digo, a lo largo de la película, ya va perdiendo protagonismo Indiana Jones en favor de otros que no tendría que haber sido. Pero bueno, también hablando de lo que es la fotografía, que ya os lo había dicho anteriormente, nos encontramos con un estilo visual muy distinto a lo que fueron la trilogía original. No por ello peor, sino distinto. Es decir, Janusz Kaminski no fotografía con una saturación de color. Janusz Kaminski le gusta más, fijaos en la fotografía de Salvar a Soldado Ryan, es más una fotografía más tipo pseudo documental, es decir, con un color más rebajado, con más brillo. Es una fotografía más realista, menos inclinada, menos apoyada en la saturación de colores, menos apoyada en el Technicolor, incluso me atrevería a decir menos apoyada en la fantasía y más realista. Aunque Steven Spielberg siempre ha dado a sus películas, a diferencia de muchos otros directores, un toque visual especial que lo que hace es que sus películas se diferencien del resto y que parezcan películas pues más de fantasía o de ciencia ficción en lo que es en el tono de los colores. Aunque ya os digo, no son colores que desentonen ni muchísimo menos, o sea, en absoluto. Luego lo que son los efectos visuales están a un magnífico nivel, o sea, todo lo que eso, por ejemplo, es la destrucción, que también nos recuerda mucho al terremoto de Indy 3, de la última cruzada, de todo lo que es la destrucción de lo que son los, por así decirlo, el decorado donde están todas las calaveras al final de la película. Incluso la forma del alienígena, al final de la película, nos recuerda mucho al alienígena que sale al final de la película en Encuentros en la tercera fase. Es decir, se autoplagia Steven Spielberg, se auto-homenajea, por así decirlo. O sea, que es que en eso tampoco falla. Pero ya os digo, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, a mi modo de ver, es una excelente película de aventuras que no está a la altura de la trilogía original,
por pequeñas cosas. Que yo creo que si Spielberg le hubiera puesto un poquito más de cariño al asunto y no a lo mejor visto como un proyecto de pasada, como un proyecto en el que está, pero que necesita el dinero para hacer otros proyectos, otras películas más ambiciosas. Por ejemplo, la siguiente que hizo fue la de Lincoln, si mal no recuerdo, o la de War Horse, creo que fue la de Lincoln, no me acuerdo ahora mismo. Más personales, si no hubiera pesado como tan de puntillas con ella y hubiera pulido alguno de los aspectos, yo creo que sí que hubiéramos tenido una película a la altura de la trilogía original. Si no hubiera metido tantos personajes, si hubiera planificado dando a Harrison Ford más protagonismo, si hubiera metido alguna secuencia de acción o prolongado la secuencia de acción un poquito más intensa al estilo de las antiguas, o incluso si le hubiera dicho a Janusz Kaminski que sí que hubiese utilizado una fotografía más en Technicolor para conservar una homogeneidad visual con la trilogía anterior. Yo creo que hubiéramos obtenido con esta película un film más acorde con la trilogía original, ¿eh? Pero bueno, a mi modo de ver, los defectos que tiene Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal son defectos que se podrían haber subsanado. Un poquito de más garra en la narración, menos saturación de personajes, un poquito más de, por así decirlo, de la fotografía con otra tonalidad para completar, ya os digo, la homogeneidad con la trilogía original. Son cositas que tendría que haber pulido Steven Spielberg a lo largo del desarrollo del guión. Yo, por ejemplo, he oído muchas críticas de comentaristas, incluso aquí de youtubers, diciendo: no, es que también la secuencia, por ejemplo, en la que se mete en el refrigerador, en el frigorífico, y está la explosión nuclear y sale volando. Os digo una cosa, las películas de Indiana Jones siempre han tenido cierto componente fantástico. Es decir, en En busca del arca perdida tuvimos, cuando se abre el arca de la alianza, que empiezan a surgir todos esos fantasmas y espectros, totalmente fantástico. Con el templo maldito tuvimos a Mola Ram, que le mete la mano al esclavo en el pecho, le arranca el corazón y el esclavo sigue viviendo, el corazón está ahí latiendo en la mano de Mola Ram hasta que se quema y el agujero por donde Mola Ram ha metido la mano se le cierra así automáticamente. O sea, en la última cruzada vemos a ese cruzado, al caballero cruzado, que ha esperado allí cientos de años y cientos de años a esperar a que alguien venga a sustituirle. Es decir, no nos quejemos de tonterías. Es decir, las películas de Indiana Jones son películas de aventuras con un componente fantástico. Es decir, yo me atrevería a decir que Indiana Jones se meta en un frigorífico y sobreviva a una explosión, pues es prácticamente una tontería en comparación que a uno se le meta en la mano en el pecho, le arranque el corazón de cuajo, el corazón siga latiendo y el tío siga viviendo. O que se encuentre con un caballero de 500 años de 800 años de edad, o de 2000 años de edad, yo qué sé. Ahí vivo y solo a base de agua, del cáliz, o sea. Vamos a ver si somos un poquito más en eso serios, por decir. Indiana Jones son películas de aventuras con componente fantástico, con un componente de fantasía. Aquí pues también lo tiene, como por ejemplo Shia LaBeouf cuando empieza a ir por las lianas y están todos los monos alrededor y los monos van tras él y todo eso. Hombre, es una película de aventuras. O sea, no pidamos peras al olmo, no le pidamos una seriedad grande porque no la tiene. Nunca la ha tenido. Las películas de Indiana Jones nunca han tenido una seriedad. Han tenido una lógica interna, no lo discuto, pero seriedad en su propuesta, ninguna. Son películas de aventuras para pasar el rato, desenfadadas, con una gran calidad, con secuencias de acción estupendas, con una banda sonora maravillosa y con un personaje de gran carisma. Pero también han tenido un componente fantástico. Acordaos, por ejemplo, cuando en el templo maldito están pisoteando todos aquel vertido de insectos, que hay miles y miles de insectos y no sé qué y no sé cuántos. Que todos tienen un componente fantástico. O sea, la escena del puente colgante con las vagonetas persiguiéndose en la mina es completamente fantástico. O sea, no vamos a ser ahora más papistas que el Papa. Pero bueno, de eso no podemos quejarnos. Pero vamos, es decir, las películas de Indiana Jones tienen que tener un componente fantástico. A mí me gustaría ver cómo, evidentemente, cómo será la quinta de Indiana Jones. Pero ahora ya Steven Spielberg, ya casi en el año 2020, 2021, que se estrenará, no lo sé. No podemos pedirle a Harrison Ford ya con 70 y muchos años que empiece a dar brincos. Es decir, es completamente absurdo.
A mi modo de ver, yo creo que Steven Spielberg, de acuerdo que él quería hacer otros proyectos que no fueran constantemente películas de Indiana Jones, pero han dejado pasar, a mi modo de ver, muchos años, demasiados. O sea, Harrison Ford no es lo mismo con 35, 40 o 45 años que con 60, con 70, con 75 años. O sea, evidentemente no es la misma persona, está ya muy mayor y a lo mejor pues el papel de Harrison Ford pues en la quinta de Indiana Jones es meramente anecdótico, o como en la serie que vimos en televisión en los años 90, Las aventuras del joven Indiana Jones, a lo mejor tiene un papel de narrador. Vete a saber, no lo sé, no me atrevo a aventurar lo que nos podamos encontrar. Pero bueno, centrándonos y ciñéndonos a Indiana Jones y el reino de la Cábala de Cristal, os diré que es una excelente película de aventuras, que se deja ver muy bien, que es entretenimiento. O sea, las películas de Indiana Jones son entretenimiento puro y duro. No busquemos las peras al olmo, es decir, no queramos ver profundidad de personajes, ni de psicología justaposicional, ni cosas de esas, porque son películas de aventuras. Nunca tuvieron una gran profundidad los personajes de Indiana Jones, ni en esta ni en las anteriores. Es decir, son películas de aventuras donde lo que prima son los efectos visuales, las secuencias de acción, el carisma de los personajes y la narración ágil y dinámica. Todo ello lo tenemos. Lo que pasa es que, claro, no con la misma intensidad que en las películas originales, porque ya os digo, ni Harrison Ford es el mismo, ni los guionistas son los mismos, ni Steven Spielberg es el mismo. Pero lo que sí que tenemos es una notable película de aventuras, muy disfrutable. Si para mí las trilogías original son prácticamente 3 obras maestras, se puede decir, la gran obra maestra es En busca del arca perdida, y las otras pues prácticamente están a un pelo de su altura, se puede decir que Indiana Jones y el reino de la Cábala de Cristal está un escalón por debajo, pero tampoco tan abajo. Es decir, es una película de aventuras, bien realizada, bien hecha, y ojalá todas las películas de aventuras que se filmaran hoy en día pues tuviesen el carisma de lo que es una aventura por todo el mundo, la nostalgia, la inocencia que tienen las películas de Indiana Jones y sobre todo también esta, ¿por qué no? Con esta película cierro la tetralogía de críticas a las películas de Indiana Jones, y si la tuviera que poner una nota, si las otras para mí son un 10, ya no solo por un componente nostálgico, sino por la calidad que tesoran, Indiana Jones el templo, Indiana Jones el reino de la Cábala de Cristal estaría entre un 7,5 y un 8. Es decir, es una película de aventuras muy notable, bien realizada, que ya os digo, Steven Spielberg, si hubiese querido, los pequeños defectos que os he dicho, que tampoco son tan importantes, los hubiera podido pulir perfectamente. Pero ya os digo, ni Spielberg es el mismo, ni el equipo técnico era el mismo, ni mucho menos. Veremos a ver qué es lo que hacen para Indiana Jones 5. Pero aún así, Indiana Jones y el reino de la Cábala de Cristal os la recomiendo fehacientemente. Es una buena película de aventuras, es una película muy disfrutable, es una película para toda la familia y para terminar viéndola con una sonrisa en la cara. Yo creo que al cine de entretenimiento no se le puede pedir más, no pidamos peras al olmo, en realidad. En fin, espero que os haya gustado mi crítica, que aquí la tenéis por fin, unos cuantos ya me la habéis pedido, aquí la tenéis, ha sido bien extensa, quería que fuera un poquito más larga de lo normal. A mí me gustaría que los vídeos fueran más largos, pero evidentemente yo también tengo otras cosas que hacer y todo eso, pero bueno, veremos a ver si también poco a poco en el canal puedo ir ampliando contenidos, secciones y todo ello. Espero que os haya gustado la crítica, que me dejéis aquí en la caja de comentarios todo lo que queráis, que os suscribáis al canal y que me hagáis todas las preguntas que queráis a la dirección de correo criticascinéfilas40@gmail.com. En uno de los próximos vídeos que realizaré estaré encantado de responder a todas vuestras preguntas. Muchas de ellas ya las he leído y os puedo decir que os voy a responder a todas de ellas de una manera, por así decirlo, tranquila, sosegada y de una manera totalmente improvisada. Otra cosa no me gustará, pero el cine a mí me entusiasma, como ya lo sabéis, y estaré encantadísimo de responder a todas las que queráis. Espero que lo paséis bien con Indy, con Marion Ravenwood y con Shia LaBeouf, el hijo secreto de Steven Spielberg. De Steven Spielberg, de Harrison Ford o de Indiana Jones. Ya no sé ni lo que digo a estas horas de la noche. Espero que lo paséis bien, que me comentéis. Hasta mañana.